Hola nuevamente con todos y todas, nos encontramos en Conversaciones en Cuarentena y esta vez está con nosotros nuevamente Luis Alberto Medina. Él es docente y traductor de quechua. Hicimos una entrevista anterior en Runasimi, él me ayudó un poco con los términos para leerlo. Y bueno, ¿cómo estás, Luis? Hola Moisés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Estamos esperando las medidas del gobierno, pero con calma y con la esperanza de que todo se normalice lo más pronto posible. Sí, hoy es 22 de abril y bueno, las noticias aún no confirman, se espera que se amplíe la cuarentena. Tú eres docente de quechua, cuéntanos cómo estás viviendo esta etapa de educación virtual. Muy bien, en realidad en mi caso no ha habido mayores inconvenientes. Creo que la mayoría de los que estudian quechua está dentro del perfil de las personas que ya de alguna manera están familiarizados con entornos virtuales. Entonces no ha sido muy complicado, salvo que estamos en el proceso de asimilar que no estamos, ya no podemos interactuar en persona, no podemos las reacciones de los estudiantes en vivo, ¿no? Se extraña un poco esa parte que enriquece una clase. Yo creo que una clase virtual nunca va a ser como la presencial, sin embargo, no significa que sea una mala opción. ¿Tiene más que ver con el autoaprendizaje, tú crees, la educación virtual? Yo creo que sí. Muchos de los docentes nunca habían pensado o no habían tenido este tipo de experiencias y tampoco los estudiantes. Entonces, creo que en ese sentido sí es una forma de autoaprendizaje, tener una clase en entornos virtuales. Por otro lado, el autoaprendizaje tiene que ver con la organización personal de cada estudiante. En las clases de quechua procuramos replicar la clase presencial. No sé cómo están haciendo otras clases de otras instituciones. Creo que depende también de la naturaleza del curso, ¿no? Me imagino que hay clases donde el docente expone y da clases magistrales, pero creo que estamos en una etapa donde esas clases ya no son las que predominan. Creo que estamos en un entorno donde los estudiantes son los principales protagonistas de sus clases, de su proceso de aprendizaje. Entonces procuramos de que los estudiantes participen activamente, incluso armamos grupos pequeños en entornos virtuales para que ellos interactúen, hagan preguntas, respondan, practiquen y al final hay una retroalimentación constante. Después de cada actividad siempre hay una retroalimentación porque hay preguntas sueltas y esto al principio no me di cuenta, pero ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? Y en tu experiencia, ¿cómo así llegas a ser docente de quechua? Yo sé que tú eres de Ayacucho y estudiaste literatura, entiendo, en la Universidad Villarreal. ¿Cómo llegas a la enseñanza del quechua y llamar esta lengua en su difusión? Es una pregunta interesante para mí. De hecho, que tengo que recordar un poco los inicios. Hacia el año 2011, posiblemente 2012, me vi un poco en una situación de replantearme mi vida, porque de pronto no estaba muy satisfecho con la labor que venía desempeñando. No por la labor, por la profesión, sino por el tema de la precariedad, ¿no? Para entonces trabajaba en colegios públicos, privados, perdón, dictando lengua castellana y literatura. Había pasado por academia, pero no estaba satisfecho con las tarifas, con el maltrato y casi nadie te contrataba en planilla. Entonces empecé a buscar nuevas alternativas y se me ocurrió pues que yo soy docente, soy quechua hablante y también autodidactamente tengo conocimientos de lingüística, tanto del español como del quechua. Entonces empecé a tocar puertas, pero para decepción mía no había. Las puertas estaban cerradas porque las pocas instituciones que enseñaban quechua ya tenían a sus docentes y no abundaban. Era uno o dos y suficiente porque tampoco había estudiantes. Entonces llegó el 2016 donde tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Científica del Sur. Me ofrecieron la posibilidad de dictar un taller para estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Un taller libre de quechua que duró más o menos un mes y la experiencia fue muy interesante porque habían muchas personas cuyos padres eran quechua hablantes y ellos no hablaban quechua o incluso profesionales que no tenían nada que ver con el quechua aparentemente pero que estaban interesados, ¿no? Y ya luego el 2017 hay una convocatoria en la Universidad Católica, en el Centro de Idiomas donde trabajamos. Hay una convocatoria donde
donde me presento, entonces desde este momento estoy trabajando con el quechua. Desde esa fecha para ahora muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, el quechua ahora está más revalorado, hay mucha gente estudiando, como lo afirmo en una entrevista hace poco, aprender quechua en estos momentos, especialmente para los profesionales del sector salud, educación, justicia y seguramente para los de las Fuerzas Armadas, la policía, por ejemplo, es muy importante, debe ser entendido como parte de su profesionalización. Muchas personas profesionales, psicólogos, médicos salen al campo, a comunidades quechuas y no hay una comunicación. Entonces el Estado creo que ahora está avanzando en eso y está brindando las oportunidades para aquellos profesionales quechuahablantes para que se certifiquen, ¿no? Y invitando a los que no lo saben para que se especialicen, se capaciten. Claro, desde la creación del Ministerio de Cultura, más o menos como que hay un impulso hacia las lenguas. Yo te cuento, bueno, mi experiencia como la de muchos que vivimos en Lima. Mis padres son quechuahablantes, mi madre quechua ancaxino, mi padre abanquino, aunque él migró de muy niño, pero sí entiende. Mis abuelos hablaban quechua y yo no. Bueno, recuerdo de niño alguna vez haberle dicho a mi mamá, de muy niño, decirle, mamá, quiero hablar quechua, y me dijo algo así como, ¿para qué si te van a discriminar? Y es que era algo que en los 80 pues ocurría y era la experiencia que ella había vivido, que por ser quechuahablante había sido discriminada. Entonces yo siento ahora, y bueno, comento acá, que empecé a estudiar justamente en idiomas católica, donde nos conocimos, donde ha sido mi docente, que es un poco de esa reivindicación cultural personal, ¿no? Yo sé que existe un tema también laboral de entender, de comunicarme, que profesional, pero hay un tema como de reivindicación cultural, algo así como que yo debería hablar quechua por mi cultura, pero por un tema de migración, por buscar mejores oportunidades o por una situación cultural, no se ha dado. Siento que ahí hay una especie de revancha con respecto a mi cultura, y conversando con algunos estudiantes también siento esta necesidad, ¿no? Y creo que se está abriendo bastante, o por lo menos ha empezado a abrirse esta necesidad de estudiar quechua y de hablarlo, ¿no? Porque hay muchas palabras que ya están en nuestra lengua, o está muy influenciado nuestro español con palabras en quechua, ¿cierto? Fíjate que es muy importante lo que acabas de comentar, porque una de las razones por las que me inclino a enseñar quechua es una deuda personal que sentía, ¿no? Siempre como ayacuchano sentía que tenía dos deudas en realidad, una ya la estoy saldando, que era enseñar quechua, es decir, utilizar los conocimientos que pude adquirir para compartirlo con muchas otras personas. Y la otra deuda es todavía un pendiente, que es aprender a tocar guitarra, que estuve en proceso, pero penosamente se detuvo por un incidente que tuve, pero en algún momento lo comentaremos. Entonces, el tema de la discriminación antes era muy fuerte. De hecho, en mi familia también hay esas historias de discriminación. Mis hermanos, por ejemplo, mis hermanos menores, yo soy el mayor, ya no hablan el quechua, aunque naturalmente lo entienden porque han vivido en un entorno quechua. Mis abuelos hablaban quechua, mi madre habla quechua, yo hablo quechua, pero en algún momento cuando ellos eran pequeños, un miembro de la familia que les dice, no, ya no hablen. Eso no está bien, les van a discriminar y toda esa historia. Esto tiene mucho que ver pues con la sociedad de la que formamos parte, ¿no? Una sociedad todavía discriminadora, una sociedad donde hay un grupo hegemónico que tiene una ideología racista, discriminadora en el ámbito lingüístico, cultural. Pero de alguna forma creo que estamos avanzando y ahora son menos los casos de discriminación, ¿no? Muchas personas ahora tienen la conciencia. Y aquí hay un punto muy importante. Justo voy a dar una charla muy pronto sobre este asunto. Se trata de los derechos lingüísticos y los derechos culturales. Mucha gente, creo que la mayoría, desconoce que tiene estos dos derechos. Los derechos lingüísticos tienen que ver con los derechos universales y son derechos que tienen rango constitucional. Por estos derechos lingüísticos, Moisés, toda persona quechuahablante o de cualquier lengua nativa tiene el derecho de hacer uso de su lengua en cualquier espacio público o privado del país. Entonces, por ejemplo, si algún día yo me enfermo o me meto en líos, tengo el derecho de usar mi lengua para que se me atienda en el hospital o en el Poder Judicial. Tengo el derecho de defenderme en mi lengua nativa. Así hable el español. Así hable el español. No pueden decirme hable en español. Yo puedo hablar en quechua o en español indistintamente. Y si habla en quechua, el Estado tiene la obligación de garantizar que ese derecho se me respete.
y por eso mismo debe tener un staff de traductores bilingües. Justamente comentabas lo del ministerio, está formando traductores e intérpretes bilingües, ¿no? Yo fui parte de este curso el año pasado, recuerdo, en el Cusco. Ahora están en proceso de capacitar a otras personas, creo que están en el 14º curso, penosamente la cuarentena los ha puesto en alto, pero espero que continúen. Yo sé que ya ha habido una experiencia así como de ejemplo de que hubo una atención del Poder Judicial de un juicio completo en quechua, creo que en Cusco, si no me equivoco. Pero también me has hecho acordar en la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo hay una danza, Doctorcitos, que justamente cuando leí sobre esta danza trataba de muchos abogados leguleyos que se aprovechaban de que las personas no hablaban español y las leyes estaban en español para hacerles firmar papeles para que vendan sus terrenos, y que muchos se apropiaron del terreno así, y la danza muestra satíricamente a estos abogados con la nariz larga, por mentirosos, gritando guaira, ¿no? Y lanzando el papel. Es bastante interesante porque es parte de lo que ha ocurrido, ¿no? Por supuesto, esa es una historia común. De hecho, Manuel Escorza, en su pentalogía de novelas, Redoble por Rancas, por ejemplo, o Garabombo el Invisible, denuncia este tipo de actos que son parte de nuestra historia y son hechos reales. También tenemos, por ejemplo, El Mundo es Ancho y Ajeno de Cielo Alegría, que denuncia ese tipo de abusos, ¿no? De hecho, Arguedas también se preocupó mucho por esos temas y en sus obras literarias los denuncian con maestría. Y el arte, la danza, refleja también esta realidad. Pero estamos en ese proceso de reivindicar las lenguas, reconocer su categoría de lenguas, y tenemos el reto, los quechohablantes y los hablantes de todas las lenguas nativas, de hacer uso de nuestra lengua en todos los espacios. Ya se acabó ese momento de discriminación, se acabó ese momento de vergüenza, ¿no? Yo los invito a los que nos escuchen a usar su lengua nativa donde sea que estén, en el mercado, en el trabajo, en la calle, en el avión, donde estén, porque tienen ese derecho. La lengua quechua no solo debe hablarse en la casa, hasta donde estuvo relegado hace poco, o en la chacra. Ya es momento de que el quechua se escuche en todos los rincones. Fíjate que en Lima en este momento radica la mayor parte de quechohablantes del Perú. Sin embargo, ¿cuántos escuchamos quechua en Lima, en los mercados, en las calles, en las combis, en el avión? Casi nunca. Sería rarísimo, ¿no? Ahora ya se escucha, pero hace 5 años atrás no se escuchaba. En otros países donde existe una multiplicidad de lenguas indígenas, vas a encontrar que estas lenguas se escuchan en todas partes con normalidad, y nadie dice, oye, qué bonito, o nadie dice, oye, qué raro, o dicen, o discriminan, ¿no? Entonces, de hecho que va a haber mucha gente que por ahí va a discriminar, ¿no? Te van a decir, oye, serrano, oye, qué sé yo, pero también está el otro derecho, el derecho a no ser discriminado. Y en estos momentos, la discriminación racial o lingüística o cultural ya es un delito. Hasta hace poco no lo era. Entonces, si alguna persona es víctima de una discriminación por su lengua, por su origen, por su raza, por decirlo de alguna forma, tiene todo el derecho de denunciar a esa persona para que pueda responder ante la justicia, y la pena creo que no es menor de 4 años. Entonces es necesario saber también nuestros derechos para poder ejercerlos, tanto los derechos lingüísticos y culturales como los derechos a la no discriminación, a la igualdad, porque ante la ley todos somos iguales, por lo menos en teoría, pero si nunca lo ejercemos va a seguir siendo parte de la teoría. Hay que llevarlos a la práctica. Totalmente de acuerdo, Luis. Hablabas de Escorza, de La Guerra Silente. Estos 5 libros es uno de mis pendientes también. Llegué al primero, a Redoble por Rancas. Tengo por ahí algunos de los otros y no está como pendiente. También tiene que ver un tema con el cambio de los tiempos, ¿no? La idea de modernidad. Antes era pues a modernidad hablar inglés, vestirse a la moda. Ahora ya hay cierta conciencia cultural globalmente, ¿no? De la valorización de la cultura propia. Pero hablando de quechua, cuando uno busca información en internet encuentra varias opciones o teorías sobre lingüística en quechua. Entiendo que esto tiene que ver con su
origen y sus diferentes variables. Cuéntanos un poco de esto. En Internet hay dos tipos de información. Justo hoy día lo comentaba con una de las foristas de Internet argentina. Hay un tipo de participantes que son expertos en la lengua, conocen la lengua, ya sea que han estudiado de forma autodidacta y entonces hacen uso de su variedad. Entonces, los cusqueños tienen su variedad, hacen uso de su variedad. Los ayacuchanos o ancabelicanos, apurimeños, tenemos nuestra variedad, hacemos uso de nuestra variedad, y así con cada región. Obviamente, la que tiene una variedad más distante, por decirlo de una manera, es la variedad central, el Ancash y el Huancalimay, que es el de Junín. Entonces, esa es la primera razón, ¿no? Las variedades. La otra razón, Moisés, tiene que ver con la invisibilización lingüística de la que fuimos parte durante estos casi 500 años, esto que hemos sido condenados al analfabetismo, los quechohablantes, no al analfabetismo castellano, sino al analfabetismo en nuestra lengua nativa. De otra manera, los quechohablantes y todos los hablantes de lenguas nativas hemos sido condenados a desconocer nuestra lengua. No se nos enseñó a estudiar en nuestra lengua, a escribir en nuestra lengua, a expresarnos en nuestra lengua, sino apenas llegábamos a la escolaridad, nos metieron el español y el español era el único idioma válido para cualquier tipo de comunicación en ámbitos oficiales, ¿no? Entonces el quechua estuvo relegado a la chacra, a las canciones, estuvo relegado a la casa, a la intimidad. Ahí recordarás pues a los abuelos, a los papás hablando en quechua para que sus hijos no entiendan. Eso tiene consecuencias, y la consecuencia es que ahora que existen las redes sociales, muchas personas están escribiendo, exponiendo sus ideas sobre su lengua nativa, en este caso el quechua, pero como no tienen la formación académica, entonces están escribiendo como pueden. No descalifico estas iniciativas, pero también hay que tomar en cuenta que tiene consecuencias. Por ejemplo, mucha gente que está empezando a aprender se confunde, no sabe a qué atenerse. Justo hoy día alguien preguntó en uno de estos foros, ¿qué está pasando? De pronto veo que alguien dice una palabra y inmediatamente a los pocos minutos hay 100 correcciones. ¿Por qué? Ocurre que de esos 100 correcciones, por lo menos 90 no han tenido la formación en cuanto al conocimiento de su idioma, ¿no? Igual que en cualquier otra lengua, el hablarlo no nos capacita para poder analizar, entender nuestra lengua, ¿no? Claro, para eso existe, por ejemplo, en español la Academia de la Lengua, justamente, y me imagino un proceso tipo como cuando el español estaba en su origen y sale Cervantes con el Quijote y la gente dice, bueno, por aquí va el asunto, como que esa formación aún no está del todo clara. Entiendo que existe, por ejemplo, en quechua ya, en el quechua chanca, existe la chajala, las letras que se usan y las vocales que sí se usan y que no, que solo son 3 vocales en quechua, ¿cierto? Y el Cusco utiliza apóstrofes y sí utiliza la O, por ejemplo. En realidad, cada variedad, por lo menos las variedades más importantes, ya tienen un alfabeto oficializado. Pero de hecho que la mayoría de quechohablantes en este momento desconoce todavía ese alfabeto. Lo que falta en este sentido es una alfabetización urgente. A los docentes bilingües, el Estado les está evaluando. Te comento que, por ejemplo, mi madre es docente en mi comunidad, la evaluaron y le pusieron nivel básico, y ella es quechohablante nativa. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente desconoce el alfabeto, desconoce las normas de escritura y además problemas para leer, porque imagínate un estudiante del chino que recién está aprendiendo chino, naturalmente va a tener problemas para leer en chino. Yo mismo tengo un inglés básico, y si me dan un texto más o menos complejo, voy a entender la mínima parte de ese texto. ¿Por qué? Porque no estoy familiarizado con la grafía, no estoy familiarizado con la pronunciación de esa palabra. Entonces, eso está pasando. Falta una alfabetización urgente de los quechohablantes
Ahora, por suerte, hay muchas maneras de hacerlo. Pueden comprar libros de gramática, les recomiendo bastante, ¿no? También pueden llevar talleres virtuales o asistir a talleres en instituciones. Hay bastante oferta, entonces aprovechen estas ofertas. Creo que forma parte de la profesionalización, como lo comentaba hace un momento. Claro, totalmente de acuerdo. Es que es otro proceso. Una cosa es hablar una lengua y otra cosa es conocerla, la lingüística, las formas, todo eso. Me imagino que la construcción lingüística del quechua y estas normas han sido muy influenciadas por el español debido a que se habla español, ¿no? En las reglas de uso lingüístico. En realidad, en el aspecto de las construcciones sintácticas no hay mayor influencia del español. Básicamente el español lo que ha hecho es prestarnos las grafías, es decir, las letras, pero el aspecto fonético, o sea, la pronunciación, se ajusta al idioma. El aspecto sintáctico, es decir, la construcción, también se ajusta al idioma. Ahora, los que no tienen conocimiento de gramática, obviamente están influenciándose del español, pero en realidad el español lo que ha hecho es prestarnos las grafías o letras de su alfabeto. A partir de ahí estamos estudiando el quechua y tratando de mantener su naturaleza fonética y su naturaleza sintáctica, y así como la naturaleza morfológica, es decir, la estructura de las palabras, ¿no? Bueno, es un reto tremendo el tener que academizar la lengua quechua. También lo comento en una entrevista digital que tuve la semana pasada, ¿no? Yo en este momento me permito convocar a todos los profesionales de todas las áreas del conocimiento a que empiecen a producir textos en la lengua nativa. Yo sé que en estos momentos hay muchos médicos, excelentes médicos, investigadores quechohablantes en todos los rincones del Perú, pero que además publican artículos científicos. Imagínate, son quechohablantes, publican artículos científicos sobre su especialidad, producto de sus investigaciones. Lo que está faltando, Moisés, es que estos especialistas empiecen a escribir en lengua nativa. De esa manera vamos a poder academizar la lengua quechua. Cuando digo academizar, no estoy diciendo alfabetizar, que es otra cosa diferente. La alfabetización tiene que ver con el proceso de lectura y escritura. Es un reto especialmente para las personas quechohablantes que no se han alfabetizado. El siguiente reto es academizar la lengua quechua. En este caso significa llevarlo al ámbito académico, al ámbito científico. Entonces, por ahí tiene que haber matemáticos, tiene que haber físicos, tiene que haber ingenieros, arquitectos, tiene que haber lingüistas, tienen que haber profesores que son quechohablantes y que al mismo tiempo están produciendo material académico, pero lo están haciendo en español. No está mal. Claro, pero para reforzar la lengua, ¿cierto? Es hora de hacerlo en lengua nativa. Hablando de libros, tú presentaste un libro en quechua hace unos años en la Feria del Libro, una colección de cuentos, entiendo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, fue un proyecto con la editorial Apogeo. Efer Soto es el editor de este fondo. Y estuvimos un día conversando sobre nuestro pasado por el tema de Huancavelican. Y decíamos, oye, nosotros somos quechuas, crecimos en el campo. Y bueno, ¿cómo crecimos? ¿Cómo fue nuestra infancia? Y nuestra infancia fue una infancia llena de experiencias. Y por las noches no faltaban los cuentos de lo que llamamos en español, cuentos de terror, cuentos de fantasmas, ¿no? En quechua eran cuentos de jarjachas, cuentos de chulachaquis, cuentos de almas muertos caminantes, ¿no? Entonces vivimos en ese entorno y dijimos, ¿por qué no hacer un trabajo, publicar un material de cuentos de terror en quechua? Sería fantástico. Y de esta manera sacamos una colección de 7 cuentos de autores contemporáneos
Lo que hicimos fue una convocatoria. El editor convocó cuentos de terror y respondieron muchos autores, se seleccionaron 7 autores y traduje estos 7 cuentos. Entonces, los cuentos no tienen nada que ver con el ámbito rural, sino responden a la narrativa actual, ¿no? Los temas. Es importante también destacar esto, ¿no? Los temas de la literatura en quechua no tienen por qué estar necesariamente ambientados en el mundo rural. El quechua tiene potencia para expresar la literatura en todos los ámbitos, rural, urbano, científico. Ya me imagino leyendo quechua en ciencia ficción en quechua, ¿por qué no? Por ejemplo, estamos ahí haciendo traducciones. En este momento estoy traduciendo, por ejemplo, la poesía de oro la poesía de oro de España, ¿no? Góngora, bueno, en este caso Góngora, Quevedo. Estamos ahí en ese proceso, ojalá que salga el proyecto. Estamos ahí, hay algunos poemas que sí nos están sacando canas verdes y azules, pero está muy interesante porque el quechua tiene esa potencia expresiva para cualquier tipo de género. Muy interesante. En algún lugar vi una traducción de poemas de Vallejo también al quechua. Pareció bastante Sí, por interesante. supuesto. En estos momentos ya existen muchas producciones en quechua, ya sean bilingües o monolingües, ¿no? Yo recomiendo sinceramente producciones monolingües porque sucede que las producciones bilingües quechua-español eh, relegan el quechua porque la mayoría de personas que compra ese libro van a leer solamente la parte español. ¿Por qué? Porque de hecho que al no estar familiarizado con textos quechua, va a haber dificultades para leer al principio. Y estas dificultades los empuja a abandonar el texto y a leerlo en español. Entonces lo quechua queda como ornato, como adorno. Qué bonito en quechua, pero no se lee. Entonces, las ediciones monolingües tienen ese reto. Lo voy a leer con dificultad sí o sí porque ya tengo el libro, ¿no? De hecho, que hay varias publicaciones monolingües. Uno de ellos es Ajupampa, la novela de Pablo Landeo Muñoz, que ganó el Premio Nacional de Literatura después de casi 200 años de vida republicana. Por primera vez se premia un libro escrito en lengua nativa. Ojalá que ese proyecto, ese premio sea sostenible en el tiempo. Claro que sí, ahora que hablas de libros monolingües, bilingües, me has hecho acordar que alguna vez compré un libro también en español e inglés, queriendo leer el inglés y efectivamente luego al final terminé leyendo solo la parte en español. Y también Sí, tengo es acá una el realidad. libro, tengo el Dioses y Hombres de Guarochirí, una versión que sacó el Instituto de Estudios Peruanos, creo que también es bilingüe, donde está la traducción que hizo José María Arguedas. Es uno de mis pendientes y si quiero leerlo también luego de hablar un poco más. Claro, por supuesto. Yo te recomiendo y recomiendo a todos los que recién están aprendiendo quechua no mandarse con dioses y hombres de Guarochirí. Dejen eso ya para cuando estén entrenados, por decirlo de una manera. Empecemos con textos más modernos. Claro, Ajupampa, por ejemplo, es una excelente alternativa para empezar a leer, porque está en un quechua moderno, un quechua vivo, reciente. La editorial, uno de los editores que está sacando libros en quechua y bastante es Pacarina. Pacarina. Busquen sus textos en quechua, son muy buenos. Pablo Landeo Muñoz, César Itier, han publicado varias antologías y también hay poetas que están ayacuchanos, cusqueños que están escribiendo en quechua. Entonces empecemos por textos más recientes. Este libro que comentabas, que sacamos el año pasado sobre cuentos de terror, está en edición bilingüe, pero yo creo que es la única edición bilingüe que voy a sacar. También está en un quechua moderno. Y luego, cuando ya nos hemos entrenado, nos vamos a leer Dioses y Hombres de Guarochirí.
¿Por qué? Porque es un quechua del siglo XVI, XVII, no tengo la memoria en este momento. La escritura es una escritura que todavía no ha sido adaptada al alfabeto actual. Es una escritura eh, 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 de cuando todavía no había un alfabeto, de cuando todavía no se había normalizado el idioma. Entonces muchas palabras nos van a ser muy ajenas y la misma pronunciación va a ser complicada porque se usan grafías que no corresponden a la, al alfabeto actual, ¿no? Entonces es un reto de hecho, ¿no? Pero hay que dejarlo para cuando estemos un poquito más preparados. Claro que sí, ahí lo tengo como un reto. Imagino que es como leer el mío Cid, pues que es un español así tan... Por supuesto, por ejemplo, cuando era universitario yo intenté leer El Quijote de la Mancha y no, las primeras lecturas fueron infructuosas, ¿no? Llegué a 2 capítulos, en la segunda llegué al capítulo 8, antes de ingresar a la universidad. Y ya en la universidad tuvimos un seminario sobre el Quijote de la Mancha, había que leerlo sí o sí. Entonces empecé a leer, pasé el capítulo 8, el 15, el 20 y me encantó porque me familiaricé con el español de esa época. Es lo mismo, es el mismo caso con el Dioses y Hombres de Guarochirí, esos textos antiguos, ¿no? Me pasó una experiencia similar con el Quijote, de verdad, bastante similar, que alto lo Mm. pude ver cuando lo agarras, lo empiezas a leer, ya no puedes parar y no hasta que terminas las dos partes. Sí, sí, es maravilloso. Sí. Volviendo al tema del quechua, habíamos conversado en la otra entrevista también acerca de estas palabras que son quechuismos y que usamos en español y también estas otras palabras que creemos que es quechua y no lo son, ¿no? Por ejemplo, en el quechuismo que está en nuestro idioma, yapa, choclo, cuéntanos. Sí, definitivamente en el español actual hay alrededor de 78, tal vez más, palabras quechuas que se registran como americanismos o como peruanismos, ¿no? Principalmente el nombre general que se lea es americanismo. Entonces, sin importar en qué país estés, en España, en Argentina, en México, en China, abres el diccionario del español y vas a encontrar choclo, vas a encontrar huayno, huayco, vas a encontrar palabras como, por ejemplo, anticucho, carpa. Estas palabras, que son más de 70, como digo, al 78, hasta donde tengo memoria oficialmente, oficialmente quiere decir que está registrado en el diccionario. Pero aparte de ello, hay muchas palabras que no están registradas en el diccionario, pero que nosotros los peruanos los usamos cotidianamente. Entonces, estas palabras han pasado por un proceso de castellanización, ¿no? Y resulta que todas las lenguas tienen ese mismo proceso. Por ejemplo, el español es una lengua producto de la influencia de otras lenguas, ¿no? Hay más de 10.000 palabras que son de origen árabe, ¿no? Hay palabras que son de origen de las lenguas germánicas, cuando se sucedió la invasión de los visigodos. Bueno, el inglés aporta bastante, el italiano aportó bastante al español, el francés aportó al español bastante. Entonces, el quechua también aportó al español y esas palabras que mencionas, ¿no? Choclo viene de choclo, huayco viene de huayjo, que es el río. Por ejemplo, carpa es carpa en quechua. Por ejemplo, tenemos palabras como Chicote, ¿no? calato, Calato. calato, que viene de jala, que es desnudo, descubierto. Tenemos, por ejemplo, palabras como cóndor, ¿no? Cóndor, esta palabra es cóndor donde sea. Puma, por ejemplo. Luis, y también hay otras palabras que parecen quechua, pero no son. A mí me sorprendió que la palabra chicha no es quechua, por ejemplo. Hay algunas palabras que no son quechua, de hecho hay mucha gente que se sorprende, como tú, es normal. Una de ellas es chicha. Esta palabra todo el mundo piensa que viene del quechua, por lo menos si no es del quechua, de alguna lengua nativa, pero según la etimología, diccionarios etimológicos y el de la Real Academia, esta palabra viene de Panamá, de una de las lenguas nativas de Panamá. ¿Y qué significa? Significa lo mismo que significa ahora, no ha cambiado
ni la grafía ni el significado, es decir, estas bebidas refrescantes. La palabra equivalente en quechua sería aja. Esto que nosotros llamamos chicha de jora. Chicha de jora, en quechua sería jora aja. Entonces a todas las chichas se les llamaba aja. Podía haber chicha de aja de maíz, aja de quinoa, aja de otros productos. También tenemos, por ejemplo, una de las palabras que es pollera, ¿no? Mucha gente piensa que pollera viene del quechua pullira, y la historia de la pollera es muy interesante porque viene desde España. Fue una prenda de vestir que usaban las polleras, es decir, las que cuidaban pollos en las granjas. Pero ha viajado con la conquista y se ha insertado en la comunidad andina y hasta a tal punto de creerlo quechua. También tenemos, por ejemplo, la palabra taita. Sobre esta palabra hay mucha discusión. Hoy día en quechua decimos taita al padre, indistintamente, pero según los lingüistas, Corominas me parece que es uno de ellos, y el diccionario de la Real Academia así lo señala, viene del latín tata, que significa padre. Entonces ha llegado, parece que llegó con la conquista y reemplazó a la expresión original en quechua, ¿no? Que pudo haber sido yaya y puede haber sido auki. Yaya todavía se usa actualmente en quechua, pero para decir padre, justamente. Y a Dios lo llaman apuyaya, el Dios Padre. Entonces ahí parece estar la respuesta de por qué hay dos formas de decir taita, ¿no? Yaya y taita. Eso es con respecto a las palabras que vienen del español y que se camuflaron o que se confundieron con el quechua. Y lo que comentábamos antes, ¿no? Del quechua al español han pasado muchas palabras y todos los días los utilizamos. Claro, es más, yo recuerdo de mi infancia haber escuchado un famoso huayno del sur, el yau yau puca puyera chay, ¿no? Y ahí se usaba la palabra pollera, justamente como puyera chay. Sí, en realidad casi todos los quechuahablantes piensan que, incluso en el Perú se piensa que pollera viene del quechua, ¿no? Sí. Porque es una prenda es una prenda que se asocia definitivamente con la mujer andina. Luis, dos últimas preguntas hablando de la cuarentena. ¿Pensaste vivir alguna vez una cuarentena? ¿Lo veías lejano? ¿Cómo lo estás tomando? En realidad, a todos creo que la cuarentena nos ha cogido de sorpresa, de improviso. Nunca pensamos vivir en esta situación. Aunque te comento que me ha hecho recordar mucho a mi infancia. En mi infancia siempre estaba el relato de la hambruna, es decir, de gente que no tiene que comer. Este relato estaba alimentado por dos cosas. Uno por la Biblia, porque siempre el catolicismo está en todas partes, y otro por la naturaleza. Yo viví una época de sequía en el año 92, entonces yo tendría mis 10, 11 años. No hubo lluvia y allá en la sierra, cuando no hay lluvia, no hay vida, no hay agua, no hay siembra, no hay cosecha. Y la gente allá tiene animales, vacas, burros, ovejas. Estos animales no tienen de dónde alimentarse, entonces la gente sufre mucho. Y la salvación para estas hambrunas es la migración a las lomas de Chala, Arequipa. Es decir, cuando no llueve en la sierra, en la parte andina, llueve en las lomas costeras. Y estas lomas costeras se convierten en una salvación porque hay abundante vegetación, alimento para los animales. Entonces, recuerdo caravanas de familias yéndose con sus animales, con 30 vacas, 100 vacas, 500 ovejas, qué sé yo, ¿no? Se iban todos los días y los pueblos quedaban desolados porque solo quedábamos los niños y alguien a cargo de nosotros, porque el resto se iba. Y en ese momento se hablaba mucho de la hambruna, ¿no? Entonces, luego lo había olvidado totalmente y ahora con esto de la cuarentena estoy recordando esta parte de la infancia y también viendo cómo nuestros hermanos que vienen del campo están regresando penosamente porque ya no tienen para alimentarse. Hay que pagar alquiler. Hemos llegado a un sistema perverso donde todo está en contra del ciudadano, ¿no?
si quieres comprar una casa, es impagable, es impagable. ¿Qué te queda? Alquilar, 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 alquilar y vivir, trabajar para vivir, ¿no? Entonces, espero que con esta pandemia mucha gente reaccione y exijamos como colectivo al gobierno reformas en materia económica, en materia de educación y de salud principalmente, donde estamos fallando, pero catastróficamente. Claro, este tema de la hambruna, también retratado en Los perros hambrientos, si mal no Muchas gracias. recuerdo, por Ciro Alegría, pero también hay esa sensación ahora, bueno, ahorita en este tiempo, en qué momento se va a desabastecer el mercado, hay ese temor, y esto de la migración que retorna por la carretera central, había gente que decía, pero ¿por qué se van? Y yo decía, pero en realidad no entiendes que vinieron trayendo la tuna, trayendo productos a vender y pues ya no hay que vender, entonces tienen que regresar a su casa, ¿a dónde van a ir? No entendía esto, este no entender al otro del por qué se va, ¿no? Y creer ponerlo todo en un pensamiento muy Así es. cuadriculado, ¿no? No, no es gente tampoco que vino solo recientemente, mucha gente que vino hace 5 o 10 años atrás, pero que en estos 10 años no ha podido establecerse de manera formal. Claro, Eso es lo que tenemos que entender. No solo vinieron a vender un producto, vinieron a buscar un futuro mejor, un trabajo. Pero ¿qué pasa? El trabajo les da pues un sueldo miserable, y para el que día a solo día. alcanza para el día a día y a eso tienes que descontarle la vivienda, porque hay que pagar alquiler, hay que pagar servicios. Entonces ya no pueden vivir el día a día, entonces no les queda otra opción que retirarse porque la deuda sigue creciendo. El alquiler los están botando de las casas, ¿no? Entonces algunos se irán hasta por vergüenza, pero es una realidad muy cruda. Y esto que hemos visto en la carretera central no es lo único, es lo que hemos visto. Claro, En realidad, a muchos pueblos están llegando de diferentes partes. Por ejemplo, desde Ica han salido, desde Arequipa han salido, desde Huamanga han salido a sus pueblos. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos en una situación de aglomeración de poblaciones en ciudades grandes. La gente ha abandonado el campo, ha abandonado el campo para irse a las ciudades, porque ese es el sistema que hemos creado durante estos 30 años de neoliberalismo. claro. Y mucha gente está retornando al campo porque allá por lo menos tiene un pedazo de tierra donde sembrar y comer. Estos tiempos del 2020 nos tiene que dejar una lección sí o sí, o no hemos aprendido absolutamente nada. Por supuesto, una de las prioridades del gobierno inmediatamente debe ser apoyar el agro, porque fíjate que en los países modernos, Italia, por ejemplo, es un país que conozco de cerca, porque toda mi familia paterna, incluido mi padre, viven allá, y me comentan que el campesino italiano es un hombre de clase media como mínimo para arriba, de clase media, son ricos, ¿por qué? Porque tienen todo el apoyo del Estado para poder producir y para poder vender sus productos. Aquí el agro está total y absolutamente abandonado. Los gobiernos de estos 30 años, por decirlo menos, no se han preocupado por el agro absolutamente para nada. Por el contrario, se han preocupado por los exportadores. Sí, Pero ¿qué pasa con los pequeños agricultores, con los medianos agricultores? Simplemente no tienen mercado. Y como no tienen mercado, lo que han hecho es abandonar el campo y venirse a las ciudades a buscarse trabajo, porque tú te vas al campo, Moisés, vas a encontrar campos de cultivo abandonados, totalmente abandonados. Y es un problema que hay que afrontar urgente. es una urgencia más en estos tiempos. Una última pregunta, Luis. ¿Qué es lo primero que harás al terminar la cuarentena? ¿Has pensado? ¿Hay algo que quieras hacer? En primer lugar, quisiera reunirme con la familia, los amigos más cercanos, para tomarnos una chicha, aunque posiblemente suene algo insensible, como, no sé cómo, pero de hecho que todos tenemos esta parte de la subjetividad, ¿no? ¿De qué nos estamos perdiendo por esta cuarentena? Algunos no tienen que comer, se tienen que regresar caminando por los Andes, cruzar todas esas cordilleras, y otros que estamos asentados en la ciudad y queremos las ciertas comodidades, pues añoramos también este acercamiento con la gente, ¿no?
Y bueno, lo urgente, lo que queremos hacer todos, lo que todos deberíamos aspirar saliendo de esta cuarentena es ir a luchar por nuestros derechos, para que nuestro agro, nuestra educación, nuestro sistema financiero esté pensado en la gente y no en los pequeños grupos que dominan la economía nacional. Fíjate que los bancos tienen un sistema perverso, ¿no? Porque así lo permiten los políticos que entran a gobernar, y hemos visto la razón, y la razón es que estos grandes negocios financian campañas a favor de ciertos candidatos para que al final la situación de privilegio en la que se encuentran sea inamovible, no se cuestione, no se legisle para mejorar para remediar ese sistema perverso y corrupto. Entonces ahora estamos abriendo los ojos y esta pandemia de alguna manera nos cae encima también para reflexionar sobre esta situación en la que estamos viviendo actualmente. Ojalá que mucha gente tome conciencia y exija a la sociedad y exija a nuestros gobernantes reformas que transformen el país. De repente soy muy optimista, pero no deja de ser un sueño.